estamos de vuelta y estamos con nuestro compañero Juan Pucciarelli vía Meet en comunicación virtual que nos va a traer la información sobre las elecciones en Colombia. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola Andrés, buen día para vos, para toda la oyentada del Noti. Acá estamos para una nueva entrega de la columna de internacionales. Como bien decís vos, vamos a tratar hoy las elecciones en Colombia, la segunda vuelta que hubo de las presidenciales colombianas del pasado domingo, que sucedieron en la primera vuelta de hace un par de semanas, del 7 de junio. Se definió finalmente este pasado domingo en la segunda vuelta quién va a ser el nuevo presidente de Colombia. Empezamos por los resultados, si te parece, para ir primero a los datos duros. Sí, sí. Recordemos que se enfrentaban Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, de la oposición al gobierno del actual presidente Gustavo Petro, contra el candidato del oficialismo de Petro, Iván Cepeda. Recordemos que en Colombia no hay reelección, o sea que Petro no tenía la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato. Abelardo de la Espriella entonces con Iván Cepeda fue la segunda vuelta de este pasado domingo. Finalmente de la Espriella se impuso con el 49,6% de los votos por sobre el 48,7% de la fórmula oficialista encabezada por Iván Cepeda. De esta manera llega a su fin el ciclo iniciado en 2022, el ciclo político iniciado en 2022 con el triunfo de Gustavo Petro y con el primer gobierno de izquierda o progresista, como se lo quiera denominar, de la historia de Colombia. Hay que decir que fue un resultado muy estrecho el de este domingo, apenas un punto o menos de un punto de diferencia a favor de la Espriella. Básicamente tuvo un muy buen desempeño en uno de los bastiones del progresismo en Colombia, que es en Bogotá. Ganó por muy poco el candidato oficialista Iván Cepeda en Bogotá, que es en donde tenía que hacer la diferencia para lograr paliar, digamos, las diferencias holgadas que tenía a su favor de la Espriella en otras regiones de Colombia, como por ejemplo en Antioquia, donde está la ciudad de Medellín, uno de los bastiones de la derecha históricamente en Colombia. Ahí sí pudo de la Espriella revalidar su fortaleza política en términos electorales, no así Cepeda en Bogotá, apenas 52% sacó en Bogotá, que puede parecer mucho, pero para lo que necesitaba en la contienda definitiva a nivel nacional no fue tanto. Si te parece, Andrea, escuchamos unos segundos de la noche electoral del domingo, cómo salía a saludar a sus seguidores el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el audio 1. Sí, por favor. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Ah, no, este es como el lo anuncié de Iván oportunamente Cepeda. y en este A ver, estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que no, este no Abelardo es de el. la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Bueno, ese era Iván Cepeda. No sé si puse yo mal el nombre en el archivo, pero bueno, no era ese que quería escuchar ahora. Ese era el de candidato que perdió la elección, Iván Cepeda. Y que Yo decía escuchar. reconoció la victoria. Claro, el que decía yo es el de la Espriella. Básicamente salió a agradecer al pueblo de Colombia, a su familia, y habló del agradecimiento por haberlo acompañado en esta batalla, y tomo este término que, bueno, puede parecer uno más, pero en realidad explica un poco la discursividad de este candidato, que para saber un poco más sobre él hay que saber que es un abogado que no vive en Colombia, que vive en el exterior, en Estados Unidos, eh, que se presentó efectivamente como un candidato outsider, uno más de los que tenemos
en este momento histórico en la región y fuera de la región también. Un candidato por fuera de la política tradicional, muy polémico en sus declaraciones, muy extremista en sus declaraciones, muy violento en su forma de comunicarse, en su narrativa, más allá del giro un poco moderado, que ahora después voy a repasar, que bueno, tuvo que implementar cuando se conoció el resultado definitivo, que es el nuevo presidente de Colombia, él. Pero decía, es un candidato, ahora presidente electo, con una narrativa muy anticomunista, muy de... él ha dicho más de una vez, la izquierda es una plaga, no puedo sentarme a discutir con ellos, los quiero destripar, yo voy a decir, una narrativa muy violenta. Sí, que de hecho en el último encuentro que hemos tenido aquí en Noticiero vos comentabas al aire esta situación, ¿no? Eh, esta analogía, esta relación también con nuestro presidente Milei, que también tiene esos términos. Sí, absolutamente, absolutamente, se inscribe en esa familia política, por decirlo así. Como decía, entonces es un candidato que viene con una narrativa de mucha violencia y que no por nada llamó a su espacio político, el que compitió ahora y que se alzó con la victoria, defensores de la patria, él todo el tiempo insistiendo con que Colombia estaba en peligro, con que no podía permitirse un segundo mandato de la izquierda, con que el comunismo se iba a apropiar de Colombia, bueno, los shades más remanidos de la narrativa de ultraderecha, más que ya hemos escuchado muchas veces, digo. Pero bueno, para que entendamos un poco, que no es un candidato que se presentó, digamos, desde el centro político, una narrativa centrista, conciliadora, que ubicara a la izquierda como el espacio que lleva adelante la confrontación y la tensión permanente en la política, sino todo lo contrario. Después de la noche electoral, se dirigió de la Espriella a su contrincante, Iván Cepeda, en lo que muchos medios interpretaron como un mensaje tranquilizador o de menos confrontación respecto a la narrativa previa, pero bueno, esta hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Por su talante amenazante y agresivo, que es intrínseco de él, que es genuino en él, no se ha impostado. Uno se da cuenta al escucharlo hablar, al ver sus propuestas también y hablar, que efectivamente está hecho de esa madera. ¿Qué dijo de la Espriella? Al senador electo Iván Cepeda, porque perdió la presidencia Cepeda, pero conserva su banca en el Senado. Le digo que tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco legal. Ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de sembrar el terror, no se equivoque, señor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre, dijo, porque es su apodo, el tigre, hablando de Espriella, inspirado en el león Javier Milei. Ya después me voy a referir al plano internacional, más precisamente a su vinculación con Estados Unidos y a ser el candidato que impulsó Donald Trump, que apoyó Donald Trump. Es un triunfo del trumpismo en América Latina esta elección, sin lugar a duda. Va sumando adeptos, esa es la sensación que yo tengo. Exactamente, sí, absolutamente. Es la iniciativa histórica que tiene en este momento la ultraderecha a nivel mundial. Se ve reflejado, si bien ganó por poco, no fue una victoria aplastante como la de Kast en Chile, que ganó por 18 puntos de balotaje, por ejemplo. Acá ganó por menos de un punto, pese a lo que muchos creían. En todo caso, no la es sorpresa diferencia prácticamente. Prácticamente no, Nada. son dos mitades. Y eso es un valor político para la izquierda, el hecho de que después de su primera experiencia de gobierno haya podido retener casi la mitad de los votos. Vamos al miércoles. De la Espriella recibió las credenciales del presidente electo, dio un discurso y dijo: después de padecer el desgobierno, los abusos y la desgobernanza, Colombia supo reponerse. Lo digo en tono elevado, la democracia se ha salvado, gracias a Dios y al fervor democrático. Recibe un país fracturado, golpeado por la división y el desencuentro, pero con la firme convicción de que podemos reconstruirlo desde la unidad, el orden y la institucionalidad.
Y después agregó, se trata de un triunfo épico, el del pueblo contra la politiquería, su dinero y sus medios de comunicación. Los colombianos han votado por un nuevo orden y una nueva forma de hacer política. Acá vuelve esto de el valor de ser outsider, podríamos decir, ¿no? El valor de venir por fuera del sistema político partidario tradicional, obviamente estamos hablando de alguien que representa los intereses de las clases dominantes en Colombia, no hay que engañarse con esto, pero sí que en términos de propuesta política, como se dice en el barrio, le garpa, no solo a él, sino a estas experiencias de ultraderecha, presentarse de esa forma, ¿no? Otro factor importante fue la cuestión geopolítica, decía recién, en particular la presencia, el involucramiento del gobierno de Estados Unidos en la elección de Colombia, cosa que hemos naturalizado, pero que no era así hasta hace algunos años. Este nivel de involucramiento, de incidencia en los procesos electorales en América Latina, pero también por fuera de América Latina. Recordemos al vicepresidente J.D. Vance yendo a Hungría hace un par de meses a apoyar explícitamente a Orbán. No acostumbraba a ocurrir así este manejo de las relaciones bilaterales, por ejemplo. Pero bueno, es lo que hay hoy en día, ¿no? Vamos a escuchar en el audio 3 a Donald Trump, al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca respecto a los resultados de las elecciones en Colombia, en el audio número 3. Muy bien. Last night, and he thanked me for the endorsement. He won. He won the election. He wasn't anticipated to win, but he won, and he won handily. It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak, and he always speak. You know, when people like me, I like them. It's very simple. It's a very simple formula, and I like him. He said really nice things about me and the job we've done in the United States, and very, very powerful. And he won an election in Colombia that, I don't know, some people were surprised because he was a little bit further down the pack, but he won easily last night. He called me at 8:30 in the evening just to thank me very much. And I said, you ran a great campaign. He's El Tigre, right? Yeah. And what do you anticipate for the relation with Colombia? Good, much better. It'll be better. He's going to be a great president. Mr. President. Bueno, ahí pasaba Trump, traduzco ahora para que entendamos lo que dijo. Me llamó la otra noche y me agradeció mi apoyo. Ganó las elecciones, no se esperaba que ganara, pero ganó y ganó con facilidad. Es un honor, era un buen hombre, lo veía hablar un poco y siempre hablaba, ya saben, cuando le caigo bien a la gente, me cae bien a mí, es muy sencillo, es una fórmula muy simple y me cayó bien. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y fue muy poderoso. Y ganó unas elecciones en Colombia que algunos se sorprendieron porque iba un poco atrás, pero ganó fácilmente anoche. Me llamó a las 8:30 de la noche solo para agradecerme mucho y le dije, hiciste una gran campaña. Hay un periodista, le pregunta, ¿qué prevé de la relación con Colombia? Y dice, bien, mucho mejor, será un gran presidente. Ahí, bueno, siempre está esta cuestión de que Trump no parece saber mucho de los detalles de cada proceso electoral. Él opina sobre todo el tiempo, todo lo que le pregunten opina, entonces suele quedar en evidencia cuando acá dice ganó con facilidad. Obviamente no debe tener la más pálida idea que salió 49-8 a 48-7, se le escapa y es bastante evidente darse cuenta. No puedo evitar reírme, perdón, pero bueno, abren la boca este Totalmente. Personaje y queda en evidencia. Totalmente, es un nivel de narcisismo pocas veces visto, ¿verdad? Y bueno, es así. Pero bueno, acá para entender este apoyo también hay que entender las tensiones que hubo entre el gobierno de Trump y el gobierno de Petro. Petro asume a mitad del 2022, Trump este segundo mandato asume en enero del 25, o sea que de enero del 25 hasta ahora fue un año y medio de convivencia entre Trump y Petro, de mucha tensión en su momento, sobre todo al comienzo, cuando retorna Trump, cuando instaura su política de aranceles, los aranceles como una forma de extorsión o de castigo, o de un instrumento de negociación / castigo con un montón de países, con Canadá, con México, con la Unión Europea, con los países del sudeste asiático, con América Latina. Dentro de América Latina, Colombia fue uno de los más afectados al principio, después quedaron en stand-by esos aranceles. De hecho, hubo una reunión
en la Casa Blanca, en Washington, de Petro con Trump hace algunos meses, que muchos esperaban que saliera mal por la tensión previa que había entre ambos, y al final fue una reunión de la cual ambos al salir dijeron que fue una gran reunión, muy diplomático, pero sorprendió por eso, justamente. Y bueno, Petro la supo llevar, digamos, esa relación 1 año y medio, obviamente siendo opuesto en términos ideológicos al trumpismo. Ahora sí, Trump tiene un alfil suyo en el Palacio de Nariño, en Bogotá, en la Casa de Gobierno colombiana. Se abre una nueva etapa, porque Colombia históricamente fue el principal aliado de Estados Unidos en América del Sur, por la cuestión de la seguridad del narcotráfico, lo que se llamó el Plan Colombia. Apoyo que viene de la época incluso del combate al cártel de Pablo Escobar, y antes también. Hay una relación muy estrecha en términos geopolíticos entre ambos países, que quedó fracturada o por lo menos debilitada con la llegada de Petro a la presidencia en 2022. Lo más probable es que eso se restaure, ¿no? Que se restaure esa influencia geopolítica de Estados Unidos sobre Colombia en América Latina. Para ir cerrando un par de cosas más, el intercambio entre De la Espriella y Lula da Silva. Uno puede decir, claro, De la Espriella, un extremista, un abanderado del anticomunismo, con un discurso violento a lo Milei. Uno pensaría que con Lula, que es uno de los pocos que van quedando en América Latina, que representan a la vereda opuesta, quiero decir, al ideario opuesto, uno podía prever que iba a haber de entrada rispideces, y por lo pronto, al menos en este primer cruce, entre comillas, no fue así. Lula, con un saludo diplomático, escribió en sus redes sociales: felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano expresado a través de su voluntad en las urnas en la elección de su nuevo presidente, Obrador de la Espriella, el pasado domingo. La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para superar desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos. Acá mencionaba Lula la cuestión de la ideología, ¿no? Preservar la relación bilateral por sobre las diferencias ideológicas, que es lo que también se percibe en el mensaje que De la Espriella le dirige a Lula como respuesta. Dice De la Espriella: el continente americano tiene problemas comunes que son transnacionales y que solo se enfrentan con trabajo conjunto, respetuoso y soberano. Colombia, en libertad y orden, bajo mi mandato, buscará un solo objetivo: cumplir la alianza con el pueblo, que, como lo dije en la campaña, no es de ideologías, sino de extrema coherencia, y eso incluye a nuestro vecino de Brasil, en cabeza de su presidente, @LulaOficial. Juan, Sí. Dado que vos traes siempre los temas de actualidad y de política latinoamericana, nos hablas de Colombia, nos hablas de Brasil, y no quiero dejar pasar el momento para poder transmitir esta información, que es sumamente importante por la realidad que se está viviendo ahora en Venezuela. Ayer hubo un terremoto muy grave. Hasta el momento hay más de 200 fallecidos y miles de heridos. No me gusta dar datos precisos con respecto a este tema porque es algo muy, muy triste y realmente para la comunidad venezolana que está en nuestro país es todavía más difícil de afrontar. Lo que sí queremos compartir es esta información que es relevante para los familiares y seres queridos que se encuentran aquí en Argentina. Si necesitas orientación o asistencia para restablecer el contacto con familiares o querés conocer más sobre los servicios de restablecimiento de contacto entre familiares, RCF es la sigla de esta entidad. Comunícate con la Cruz Roja Argentina a través de la página web cruzroja.org.ar/RCF. Las vías de contacto son por mail rcf@cruzroja.org.ar, y si no, a la línea telefónica 0810 999 2222. Y se reciben donaciones en los puntos habilitados de la ciudad de Buenos Aires: Amenábar 1024 de 13 a 19 horas y Libertad 996
de 10 a 21 horas. Y también el Centro Argentino-Venezolano, que queda en la calle Julián Álvarez 868, también de Capital. Desde aquí, como desde Punto Cero, que hemos tenido varios compañeros venezolanos, los acompañamos en este momento de dolor y sobre todo de incertidumbre que genera tanta angustia. Y perdón, Juan, que te robé parte de tu espacio para transmitir esta información, pero me parecía realmente muy, muy importante. Absolutamente, de primer orden de importancia. Me sumo a tus palabras y al saludo al pueblo venezolano en su conjunto y a quienes han pasado por Punto Cero, por supuesto que también. Para ir cerrando, si te parece, André, la columna, si uno se pregunta por qué perdió la izquierda en Colombia, después de un logro histórico que fue haber llegado a la presidencia en 2022, lo primero que tiene que decir es que las explicaciones no están tanto en lo económico, porque realmente hubo un resultado, o resultados en plural positivos, pero sobre todo uno que es la reducción histórica de la pobreza, bajó al 28%, más de 10 puntos de reducción, 4 millones de personas que salieron de esa condición, lo que se llama en Colombia pobreza monetaria. El gran talón de Aquiles fue la seguridad pública en un país arrasado por la violencia de hace décadas, con una herida que no cierra, la herida de lo que se llamó el periodo de la violencia después del crimen de Gaitán en el 48, que sobrevino o que fue sucedida por un periodo de enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, con el ejército metido en el medio, los falsos positivos, los crímenes de miles de personas inocentes, la actividad que todavía tienen algunos grupos guerrilleros en Colombia, que Petro con el plan de paz intentó apaciguar, no lo logró, dejó ahí lo que se puede decir un flanco abierto, que la ultraderecha supo aprovechar mucho, con propuestas extremas de mano dura llevadas al paroxismo. Para que nos demos una idea, De la Espriella propone construir 10 megacárceles, retomar los bombardeos en los campamentos donde están los guerrilleros, finalizar lo que se llaman los diálogos de paz total, fumigar área de cultivos ilícitos, bueno, todo el imaginario uribista, si se quiere, que reinó antes del petrismo en Colombia, vuelve a estar sobre la mesa, la idea de esto solo se soluciona con violencia y más violencia. Perdón, Juan, te pido si podemos ir redondeando porque me están apurando con el tiempo y perdón, vos traes siempre mucha información, pero y es importante, pero estamos cortísimos de tiempo. Eso último, veremos si sus propuestas extremistas tienen viabilidad de ser aplicadas o no. Eso está por verse. Por lo pronto ganó la ultraderecha en Colombia y se abre una nueva etapa en América Latina. Bueno, esperemos que sea con paz y con tranquilidad para el pueblo colombiano. Quedamos bueno, como todas las semanas, a recibir tu información, tu actualidad de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Juan. Abrazo grande, nos vemos la próxima. Nos vemos. Y vamos ahora con el polideportivo, pero corriendo. Ya, lo único que les voy a decir de deporte motor es que se está corriendo este fin de semana el GP de Austria y que ya fueron las pruebas libres 1 y que Colapinto salió octavo y que él recuperó la punta. Fue Kimi Antonelli en primer lugar con la vuelta más rápida. Lo sigue su compañero de equipo Mercedes, Jack Russell. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Tommy Gagliardino, que va a seguir con el resto del polideportivo en 2 minutos. Bueno, tenemos acá, para cerrar primero lo de Fórmula 1, ahora a las 12 se va a correr la segunda práctica libre. Mañana, sábado 27, a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, la práctica libre número 3. A las 11 la clasificación. Y domingo 28, la carrera a las 10 de la mañana. Perfecto. Seguimos con tenis. Tenemos 2 cositas interesantes. Que la primera, como dijimos hace unas semanas, Serena Williams perdió en el cuarto de final en el doble femenino. Lamentablemente no pudo ser para la mejor de la historia del femenino del tenis. En su vuelta en este caso al césped de Queen's Club, pero lo que sí pudo ser fue para Francisco Cerúndolo, campeón en Queen's Club del masculino. Felicitaciones al argentino, por supuesto. Excelente. Y esperemos que siga así, en buena racha. Cerramos con lo que es deportes de combate, ya sea UFC, y en este caso también tenemos FNC, con 2 argentinos que tenemos que nombrar, con Pepi Staropoli, que noqueó a Jakub Vaznik.
en el segundo asalto, después de meterle un codo giratorio que fue espectacular, yo lo vi, fue hermoso. No está rankeado igualmente Pepi porque, tiene 2 peleas nada más en FNC. Pero el que sí puede ser interesante es Francisco Barrios, que también peleó en la misma cartelera, también noqueó, y es contendiente al título del peso ligero, ya que está primero y probablemente en las próximas ediciones de FNC se le dé el título del peso ligero. Este fin de semana también tenemos UFC en Bakú, Azerbaiyán, en la que contaremos con figuras como Rafael Fiziev, que sería local, que viene de 4 derrotas, de 5 peleas, viene 4 derrotas, la verdad que viene complicado. También estará Sharapotin Magomedov, el pirata ruso, de 4 sobre 5 peleas, que viene como favorito. Y también estará Asu Almabayev de Kazajistán con 4 de 5 también. También tenemos 3 noticias rapidísimas ya porque estamos rápido. El médico de Ilia Topuria, recordemos Ilia Topuria viene de perder el cinturón en la Casa Blanca ante Dustin Poirier. No, Dustin Poirier vamos a hablar un ratito después. Contra Justin Gaethje. Dice que ella está mucho mejor, con la cara mucho más desinflamada que como lo notamos después del cuarto round de la Casa Blanca. Y abrió la ventana para una revancha o una nueva pelea en el peso ligero. No será por el título seguramente. Dustin Poirier también, que lo nombramos, fue detenido por andar alcoholizado en la vía pública. Fue detenido en el aeropuerto de Atlanta, luego de amenazar con pelear contra una persona de seguridad. Y también tenemos que se viene en 2 semanas la vuelta de Conor McGregor a la UFC, que se espera que sea buena y ya está eso. La semana que viene nos contás qué es lo que pasó. Este fin de semana también hay MotoGP, Marco Bezzecchi es el líder y me acaban de pasar una información que esto sí es importantísimo sobre la Asociación Argentina de Salud Mental, que brinda acompañamiento para los familiares de los residentes venezolanos en la Argentina que tengan familiares en Venezuela. Tienen que comunicarse. Googleen Asociación Argentina de Salud Mental y ahí tienen el formulario de contacto a través del cual se van a comunicar con ustedes. Estamos sobre la hora, no llegamos a más, nos despedimos de Noticiero hasta la semana que viene. Tengan una semana fabulosa, han tenido muchísima información. De acá les mandamos Tommy Gagliardino y quien les habla, Andrea Bernardi, junto a todo el equipo de Noticiero, Tomás, Nahuel, Diego, Bruno, y también. Sami, Bruno. Muchísimas gracias por estar. Les mandamos un beso grande. Tengan una muy buena semana.